para estar juntos, Señor, y aprender de tu palabra. Te bendigo, Jesús. Danos entendimiento para que esta palabra se haga vida en nuestro corazón. Bendice a Cristian, Señor, y dale a hablar con denuedo y con sabiduría tu palabra. Muchas gracias, Amén. Jesús. Amén. 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 Bueno, amén, sí, como dice Sandri, absolutamente es por gracia de Dios que Amén. estamos acá, porque si el Señor no pone los deseos, en vano hacemos todo, ¿ah? Porque el Señor nomás es el que pone los deseos. Bueno, les hago recordar que, igual que la semana pasada, hoy terminamos las preguntas espirituales. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo la primera pregunta que tenía que ver cómo debo reaccionar cuando agreden a mi familia, ¿de acuerdo? Y ahí habíamos comentado que, en definitiva, esto es un proceso interior que cada uno tiene que ir, ¿no? Y analizar cómo está con el Señor y ser pacificadores. En el sentido que si no somos pacificadores con las cosas pequeñas del día a día, difícil que podamos ser pacificadores en las cosas más grandes. Y el otro tema es que el aspecto de los comentarios negativos, que son muy comunes, ¿no? Que además son pecados, por supuesto, nosotros los dejamos muchas veces fluir y no somos adecuados para justificar o llevarlos a No, los pies de venga para acá. que, en definitiva, el responsable soy yo de estas diferentes instancias. ¿Mm? Entonces, eso es lo que habíamos visto la semana pasada. ¿Mm? ¿Ya? Así que bueno, y hola, también ingresó Laura. ¿Sabes cómo estás? Tanto tiempo que no había Hola, ingresado. tal, bendiciones. Hola, Laura. Perdón, Hola, hola, sí. estoy un poco peinada hoy. No, no importa, ya. Los rulos. Ya. Y entonces eso estábamos hablando y ahora lo que íbamos a empezar a conversar tenía que ver con lo que significa el segundo tema, que tenía que ver los tipos de pecado. ¿Mm? Y básicamente, ojo, hay mucha clasificación de pecados, si uno mira, y también las diferentes versiones cristianas y demás que hay, hacen diferentes clasificaciones de pecado, pero básicamente yo lo agrupé en cuatro grandes tipos de pecado y que tiene que ver con los impactos o los impactos que genera sobre nosotros y cómo nos afecta en nuestro caminar diario. Este tema de los tipos de pecado surgió también por consultas, indudablemente, consultas que se hizo y específicamente Rodrigo hizo esta consulta y entonces en base a eso se desarrolló este tema ahora en el mes de mayo. Yo no lo puedo escuchar bien. ¿No? ¿No? No, ¿Y a ver. me escucha más o menos bien o Sí, no? nosotros sí, Cristian. ¿Sí? Ah, Sí, no, entonces, soy yo, no sé por qué. claro, tal vez con auriculares, porque sí, yo estoy acá USB, porque ahí ¿cómo se escucha? Ahí se escucha, Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. ¿se escucha bien? Ya, ok. Entonces, hablábamos, como decíamos, hablábamos de los pecados y entonces podríamos agrupar los pecados en cuatro grandes grupos. Uno tiene que ver con el pecado de muerte, propiamente tal, el pecado del Espíritu Santo, ahí lo vamos a ir viendo en detalle. Otro, los pecados carnales o los pecados de la carne o quebrantamiento de la ley. Y otro, los pecados voluntarios, que es sumamente importante ahí diferenciarlos por el tema de cómo camino en el día a día. Y finalmente los pecados involuntarios o ese pecado que mora en mí. Esos eran un poco los cuatro grandes grupos en términos generales. No sé si ustedes tienen algún comentario sobre eso, alguna observación, algo, alguna consulta. Sobre eso era un poco la clasificación de los cuatro pecados. Y como les digo, hay muchas clasificaciones de los pecados, ¿no? No es una única, pero en términos generales, un poco agrupé así.
porque esto tiene un poco un sentido práctico, ¿ah? ¿Mm? ¿Ya? Ya. Entonces, empecemos esto lo que es el pecado de muerto o el pecado contra el Espíritu Santo. Leamos entonces Mateo 12, 31 y 32. No sé si alguien lo tiene. Mateo 12, 31 y 32. También está Enrique, qué bueno, bienvenido. Mateo 12, No lo 31. tengo. Estoy buscando. Sandri, Sí, ¿lo por, leo? por favor, Mateo Por, 12, 31 y 32. por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Acá esta clasificación va de alguna forma de los peores pecados a los pecados, entre comillas, de mayor pureza o donde yo voy limpiando en mi crecimiento. Entonces, acá habla contra el quien hable contra el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entienden esto ustedes? ¿Alguien lo entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo explican esto del pecado de muerte o pecado de alguna forma contra el Espíritu Santo? El pecado imperdonable. ¿A qué se refiere? Pecado Yo, imperdonable. yo entiendo que, que Dios Laura. perdona todo menos que se que el que va contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Buena, Eh, buena, sí. ¿Y qué significa eh, el que, pecado perdón, contra el Espíritu Santo? Es buena pregunta. ¿Sí? ¿Sí, Laura? espera, espera, porque me voy de arriba con mis perros, si no, no puedo. Entonces, Laura hizo mención del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué creen ustedes que es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Es un pecado en específico? Contra el Espíritu de Dios. Claro. ¿Pero qué es el pecado contra el Espíritu de Dios? ¿Qué creen ustedes Cristian, Oye, práctico por en eso? el versículo 31 dice blasfemia. Claro, blasfemia. ¿Mm? Cristian, ¿Sí? Hablar del yo Espíritu. creo que mi entender es no creer en Dios, Vaya a es escuchar el ser un tuyo. blasfemo ante la presencia de Dios. Por ejemplo, uno lee la Biblia, va a una iglesia, donde vaya, donde quiera, donde esté, pero sigue viviendo la vida loca, viviendo lo mismo, la misma doctrina de los padres. Creo que algo así, porque Jesús dice, no hagas lo que hicieron tus padres. Y creo que por ahí es Ahora, ya como porque no me creer tomó el en test. Dios, la incredulidad que uno tiene espiritualmente es no, dice yo creo en Dios, tengo fe en Dios, pero por ahí flaqueamos cuando tan difíciles las cosas, ya se pierde la fe, se pierde todo, ya no se cree en Dios. Por más que estemos en la iglesia 10 veces en el día, creo que esto es así, que es espiritual esto. Sí, tiene que ver, es tema espiritual, que va por ahí. Y una buena observación que ahí en base a lo que un poco estaba conversando Héctor, la pregunta, la pregunta. La gente inconversa es la que, bueno, la gente inconversa es la que hace el pecado de muerte, el contra el Espíritu Santo, o los cristianos. No, bueno, No, no puedo. ¿qué piensan? Ahí, Cristian, ¿Ya? Hola, Ahí vos no dice sabés que cualquiera. hola, buenas yo, noches. Pablo Wilson, adelante. Hola, Sí, sí, estaba, Pablo, bendiciones, ¿cómo están? estaba hola Hola, Pablo, Hola, Hola, Pablo. hola, con estoy otra, con el con mío. otra, con otra figura. ¿Ah? Sí, con el de mi esposa, que Sí, no le sí, queda batería a mi celular. mira, No, está bien. bueno, lo que yo más o menos entiendo
de esto es que cuando hace alusión el Señor a cuando blasfemar, cuando por eso alude al pecado de vuestros padres, refiriéndose al pueblo judío, Así es. puntualmente los fariseos, que le atribuían obras hechas por el Espíritu Santo a Satanás. Es decir, ¿qué cosa? Que ellos decían, no, si Jesús echa a Belcebú, o sea, echa a los demonios por Belcebú, ¿ah? Y atribuyéndole la obra del Espíritu Santo a Belcebú o al diablo. Entonces, directamente ellos blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable. Y obviamente, esto no es yo entiendo que hay gente que no entiende y que no cree tampoco lo que es el reino de Dios. Se te perdió un poquito el sonido, Pablo. Ahora sí. Ahí sí, ¿ya? Entonces, puntualmente, es gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de todas las cosas. Y por eso dice que Él dará testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Alguien que tiene el Espíritu Santo no blasfema contra el Espíritu Santo. Buena observación también, ¿ah? Pero mire, esto hay toda una discusión y esto tiene que ver con el concepto de perder o no perder la salvación también, ¿ah? Está muy relacionado. Eh, pero cuando yo analizo este tema, y hay diferentes corrientes y hay discusiones que esto llevan siglos, ¿ah? Esta discusión. Pero hay que enfrentarlo porque efectivamente se pregunta, entonces cuando se pregunta hay que enfrentarlo. Siempre yo salgo del principio, y esto hace una diferencia, si nosotros salimos del principio que la Biblia fue creada o es escrita para los cristianos, ¿ya? Entonces, en definitiva, eh, el inconverso da lo mismo si hace pecado de muerte o no, no, es completamente irrelevante porque él está muerto per se. Un inconverso, alguien que no cree en el Señor, está muerto per se porque no tiene la parte, El Espíritu de Santo. alguna forma, del Espíritu Santo que está viviendo en él. Entonces, ese es el principio que siempre yo hago y digo, si no, es decir, ¿me entienden? Y eso, ojo, porque esto confunde muchas veces. El segundo aspecto que hay que considerar, por consecuencia, que en definitiva, la blasfemia contra el Espíritu Santo, más que hablar mal contra el Espíritu Santo, tiene que ver con una dureza de corazón, del punto de vista de, ya sea por mi vanidad o por mis propios, por mis propios faltas de humildad, yo voy creyendo y justificando todo lo que hago. Y puedo ir justificando diferentes actos míos, y eso genera una dureza de corazón al punto que llega un punto en que yo ya no escucho al Espíritu Santo. Mi conciencia está cauterizada. Pero indudablemente para que mi conciencia esté cauterizada, en algún momento yo tuve que tener un contacto con Dios. Porque si no, no tengo conexión con Él, porque mi espíritu está muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el concepto que yo planteaba. Ahora, esto es un tema de discusión, está claramente en discusión, hay diferentes líneas y demás. ¿Mm? Están los que dicen que la salvación no se pierde, están los que dicen que efectivamente se pierde la salvación, y está ahí toda una serie de matices en el medio, pero yo diría que básicamente el espíritu contra el Espíritu Santo es esa dureza de corazón que finalmente yo justifico todos mis actos, yo justifico todo lo que hago, y en definitiva dejo de escuchar al Espíritu Santo. ¿Mm? Es un poco lo que yo podría decir en términos generales con respecto a eso. ¿Mm? Claro, No sé si porque Yo,
Porque yo, Cristian, pienso también, como esto fue dirigido, esta reprimenda de Jesús fue dirigida contra los fariseos eran pueblo escogido, Así es. así como nosotros también somos pueblo escogido. Sí, Entonces, su dureza, envaneciéndose en sus propios conocimientos, los llevó a proferir esta blasfemia de decir que el Señor estaba usando a Satanás para echar fuera al propio Satanás. Entonces eso nos hace un símil, una comparativa con lo que somos nosotros, pueblo escogido, y si dejamos endurecer nuestro corazón y lo cauterizamos finalmente en nuestra conciencia, podemos llegar a hacer lo mismo que los fariseos. O sea, poner en duda la obra del Espíritu la obra de Santo, Dios el y del poder del Espíritu Santo Espíritu en Santo en nosotros, nosotros, justamente. justamente. Y piensen, miren, esto es más todavía, y voy un poco más allá. Hay muchos ejemplos en los cuales los fariseos venían a cuestionar al Señor diferentes cosas, y dentro de este cuestionamiento, porque el Señor estaba en contacto con pecadores y publicanos, Discúlpeme, me voy a retirar no hay problema. porque yo tengo también, me gustaría opinar y muchas veces no he entrado en las reuniones porque yo tuve otra enseñanza y yo ¿Ya? eh, por ahí quiero expresarme y no se me escucha. Entonces prefiero retirarme y no, es como que me ¿No? mutean, entonces no me Podemos siento libre para escuchar poder expresar lo que siento. Adiós. lo que quieras plantear, no hay ningún problema. Sí, bueno, yo creo que la humildad, ante todo, es lo que Dios valora en las personas y escuchar también. Ujú. Pero bueno, gracias. Dios los bendiga. Sí, 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 no hay problema. Ya. Entonces, perdón, ¿de qué estábamos? Me perdí ahí. Flop, no entendí nada. Me perdí. ¿En qué estábamos? ¿Era el tema? Ah, Estábamos sobre lo que hablando, estaba mencionando Inge, en relación sí, al concepto de que los Jesucristo le fariseos. habla a los fariseos, a los saduceos, a los escribas de la ley, ¿ya? Y dentro de esos escribas de la ley y demás, dentro de los muchos que habla, hace también el ejemplo de la oveja perdida. ¿Se dan cuenta? Y ahí está en Lucas, bueno, en los otros sinópticos también está, pero en Lucas 15:7 habla sobre la oveja perdida. No sé si podemos leer Lucas 15:7. Lo tengo. Por favor, dulce mía. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por lo tanto, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Esto lo dice, tiene que ver con este concepto de la dureza del corazón. Lo dice Jesucristo cuando los fariseos y demás lo cuestionaban porque él se juntaba con publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores, entre comillas, porque publicanos y pecadores, Jesucristo también llamaba a los publicanos y pecadores, pero los llamaba publicanos y pecadores porque los fariseos y los escribas de la ley también los llamaban publicanos y pecadores. Eso es muy común. Dios hace siempre así, Jesucristo también hace mucho ejemplo de eso. Y cuando alguien viene hablando algo y juzga diciendo algo, Jesucristo dice, ok, y toma ese mismo concepto. Por eso cuando habla de publicanos y pecadores era el concepto que usaban los fariseos, ¿sí? Por lo tanto, porque a la larga pecadores
para Jesucristo somos todos. No, ¿Mm? Todos tenemos que arrepentirnos. Y por eso es que dice esto, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces la pregunta acá es, este pecador que se arrepiente, porque la mayoría de los cristianos creemos que cuando habla del pecador que se arrepiente es de la gente del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes? Pues miren, asócienlo. Cuando uno dice el pecador que se arrepiente, no somos nosotros, no. ¿o no? Uno Mm, siempre lo asocia que es la gente del mundo. Pero la parábola es de las 99 ovejas, por lo tanto eran ovejas. ¿No le llama la atención que hayan sido ovejas? ¿Por qué son ovejas? Ovejas, ya están crecidas, significa. Significa que son ovejas, por lo tanto son cristianos. ¿Se dan cuenta que no Cristianos. está hablando de la gente del mundo? Claro. No está hablando de personas, la comparación son ovejas. Ya. Y no es al No son azar corderitos, son la oveja. ovejas. ¿Cómo, perdón? Digo que no dice corderitos, dice ovejas, así que Así dice sí. ovejas, sí. Y además, por ejemplo, si fuese gente del mundo, diría cabritos. O, claro, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto. El concepto acá es oveja, por lo tanto, está hablando a los cristianos. Es lo mismo que cuando habla de las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes prudentes. Está hablando de vírgenes, por lo tanto, está hablando de cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando acá un pecador se arrepiente, significa que un cristiano que no entendía los caminos de Dios en profundidad, busca el reino de los cielos. Entonces, este es el concepto que siempre hay detrás. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ver con esto, y ahí es un poco lo que pensaba Ingeborg. El tema es un corazón arrepentido y un corazón que diga, Señor, quiero en definitiva corregir mi vida. Pero eso no significa que, que- que he perdido la salvación, ¿no? ¿Entiendes? No significa que porque yo me arrepiento, por eso es que vuelvo a ser salvo y después antes había perdido la salvación, ¿no? Eso no es el concepto. ¿Se dan cuenta? Esto está siempre hablando para aquellos que ya son salvos. Lo que pasa que el pecador está hablando sobre el cristiano del reino de los cielos, quien busca la profundidad del Señor. ¿Sí? Entonces, eso es un poco el concepto. No sé si esto les cierra en relación a lo que es el pecado de muerte más o el pecado contra el Espíritu Santo, a ver si tienen algo más sobre eso, ¿no? Oye, Cristian, Sí, acá en la explicación que tengo yo acá en la Biblia, sí. habla ¿cómo se llama? Espérate. Dice, él iba al encuentro de la oveja perdida, pecadores considerados sin esperanza, para darle las buenas nuevas del reino de Dios. Antes que usted creyera, Dios lo buscó y su amor sigue buscando a los perdidos. Sí, ese es Pero, bien, ese es el concepto tradicional sí, sí. de interpretación de la parábola de la oveja perdida. Eso es lo masivo que está en la mayoría de los cristianos y en las iglesias. Siempre se está hablando de el perdido que es el otro, pero nunca toman en cuenta que es una oveja. Por lo tanto, es parte del rebaño, ¿se da cuenta? No les llama la atención porque está al azar la Biblia hecha. Por lo tanto, no le llama la atención que es una oveja que es parte del rebaño, por lo tanto, es parte del rebaño de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿No les llama la atención eso? ¿Se dan cuenta que no, Mm, no tiene sentido si es gente del mundo, no es parte del rebaño? Porque si no, no no, sería po. parte. Por lo tanto, la oveja que se pierde es parte del rebaño. ¿Mm? ¿Y eso tiene que ver igual con el hijo pródigo? El Tiene que hijo ver. no era cualquiera. Era un hijo, ¿se da cuenta? No era cualquiera. Sin embargo, él va y comete pecado. Y Dios
Si se arrepiente, entonces el arrepentimiento genera un retorno. No dejó ese hijo. Ahora, claro, si no volvía, indudablemente se hubiese perdido. ¿Se dan cuenta? Existe el riesgo ese. La oveja es lo mismo. Pero es una oveja que era oveja, por lo tanto se perdió. Entonces, era oveja, por lo tanto, era salva, por lo tanto, tenía el Espíritu Santo en sí, pero de alguna forma es un poco lo que nos pasa a nosotros también. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es Mira acá, el concepto. No sé qué les parece. eh, mira, yo quiero leer una Biblia que me dejó Fata, ¿Ya? en donde también, como leyó la Ale, aquí hay una interpretación también similar. Dice, el pecado de este al que hace referencia de los fariseos no era una acción impulsiva o fruto de la ignorancia, sino el resultado de un continuo y obstinado rechazo a la verdad concerniente a Jesús. Así es. Claro. ¿Ya? Ese es justamente. Entonces, eso es justamente, es un poco, yo creo que, entonces, cerrando eso, el pecado contra el Espíritu Santo es la testarudez, es el tema de seguir diciendo no y no escuchar al Espíritu Santo. Ahora, No, creo que rechazar la verdad. ¿Cómo, perdón, Sandri? Rechazar la verdad sería esto, Sí, sí. Pero o ¿cómo? contristar al espíritu, contristarlo, Así es. o no. Eso es contristar al Espíritu Santo. Ese es el tema. Y el contristar al Espíritu Santo se puede hacer de muchas formas, pero la principal causa de contristar al Espíritu Santo es justificar mis actos. Ese es el principal acto de contristar al Espíritu Santo. Cristian, puede ser esa parte que uno dice, no siento, no me parece, en vez de hacer que el Señor dice, y perdonar, por ejemplo. Y yo digo, no, no siento, me parece que no es tan, no es así, me parece que no siento de hacerlo, así que no lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, esas son justificaciones, Claro, que de alguna forma te van alejando del Señor. Ahora, exacto, eso no es sí, sí. necesariamente el pecado contra el Espíritu Santo, pero sí en las justificaciones que te van alejando del Señor y van endureciendo tu corazón. Ahora, Bien. hablamos del pecado contra el Espíritu Santo y de alguna forma, por decir, una menor categoría, están los pecados carnales o quebrantamientos de la ley o también llamados los pecados capitales. Y estos son los pecados que de alguna forma quebrantan la ley de Dios. Que quebrantan los mandamientos. Ese es un segundo grupo. Es un segundo grupo. Veamos también, revisemos los 10 mandamientos. Fijemos un poco los 10 mandamientos. Acá están los 10 mandamientos. No sé si alguien los quiere leer, los mandamientos, para que los leamos. Sin los versículos, sino que simplemente los 10 mandamientos y ahí tienen cada referencia dónde están cada uno de los mandamientos. Pero los 10 mandamientos. ¿Alguien si quiere lo puede leer? Ya. ¿Lo leo? ¿Sí? Dulce mía. Yo lo tengo acá impreso. Ya. Los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Qué les llama la atención de estos 10 mandamientos?
¿Les llama algo la Esto atención? que vos mencionaste en la clase anterior, que escuché el video, ¿Ya? que decías que son deberes, todos son deberes y no derechos. Un derecho. ¿Se dan cuenta que acá no existe el derecho? No hay derecho. Muy buena esa parte. Entonces, eso es uno de los principios claves y para que nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que pasa en el mundo, porque el Satanás y el mundo es muy sigiloso. Se va metiendo suavemente en todas las iglesias y en todos los conceptos cristianos. Y dentro de eso está el tema de los derechos, por ejemplo. Y uno dice, uy, los derechos, claro, los derechos, qué buenos que son. Pero Jesucristo y Dios, toda la Biblia, no habla de derechos, excepto un solo derecho, que es derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero todo el resto son deberes. Toda la Biblia está llena de deberes. Y los 10 mandamientos son puros deberes. Y dentro, súper buena esa observación, Sandri, gracias. Y después, y esto también es un tema, cuando a Jesucristo le preguntan le preguntan sobre cuál es el mandamiento más importante. Y él sabiamente, con una sabiduría impresionante, responde que hay 2 mandamientos. Y entonces la pregunta es, ¿dónde se ven los 2 mandamientos que habla Jesucristo? Entonces, los 2 mandamientos que habla Jesucristo son los siguientes. El primer mandamiento, que amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu deseo, con todo, bajo todo, está en los primeros 4 mandamientos. Y el segundo mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en los otros 6 mandamientos. ¿Se da cuenta? Por eso es que muchas veces no se entiende lo sabio que fue esa respuesta. Fue de una sabiduría impresionante, porque no había ese resumen de concepto. ¿Mm? Entonces, cuando lo quieren tentar, le querían decir cuál de todos estos era el más importante. Y sabiamente Jesucristo responde y los anula completamente y asocia los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. ¿Se dan cuenta? No sé si eso se entiende o se dimensiona. No sé si lo habían visto así, No. ¿no? Pero eso para un poco tenerlo claro, porque claro, uno dice, bueno, ¿y dónde está acá el amar a tu Dios sobre todo, con toda tu fuerza, ¿dónde está? ¿Y dónde está el amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Te das cuenta? No, como que no aparece. Bueno, el, los seis del 5 en definitiva al 10 están Ujú. el segundo mandamiento, y del 1 al 4 están Ah, el primer mandamiento. Ah, ¿Mm? Cristian, puede ser que del 5 al 10 se trata siempre del otro, de un tercero. Sí, así es, eso es, eso Ah, es ya, justamente, ya. claro. Y por eso Jesucristo dice, no he venido a derogar la ley, sino a hacerla cumplir. Esto, que es Dios por sobre todo, y amar al prójimo como yo me amo, es decir, pues, poner al prójimo por sobre mí, es lo que Jesucristo vino a poner en práctica. ¿Se dan cuenta? Porque antes no se podía hacer eso. Si bien estaba mencionado, pero no se podía hacer. ¿Mm? Ya, y hay 2 cosas, no sé si hay alguna otra cosa más que les llama la atención en los mandamientos. Importante de repente los mandamientos porque uno nunca analiza así en profundidad los mandamientos, ¿ah? Mm, Uno mm. los ha leído 40.000 veces, pero nunca los ha analizado en profundidad. No sé si le ha pasado, pero eso. Y esto fue muy bueno porque en base a estas consultas salió esto. ¿Se dan cuenta? Acá están en los 10 mandamientos. La pregunta es, en el punto 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y a mí me preguntaba, yo decía, oye, tan importante era el día de reposo que aparece incluso en los 10 mandamientos. ¿Y por qué creen que era tan importante el día de reposo? Porque No los sé. judíos tenían
sus símbolos y sus ¿sí? fiestas especiales. Pero ¿por qué era tan importante para Jesucristo? ¿Por qué después Jesucristo viene y dice, yo soy el Señor del día del reposo? ¿No les llama la atención con todo Porque, lo que hemos hablado? ¿Sí, Inge? sí, porque yo creo, que representa lo que el ser humano tiene que dejar de lo humano, los intereses propios, por los intereses de Dios, o sea, por la voluntad de Dios. O sea, nosotros deponemos nuestra voluntad o nuestros planes para dejarle paso a los de Dios. Y eso, justamente, eso tiene que ver, ¿por qué? Por eso era tan importante, y por eso es que Jesucristo dice que es el Señor del día de reposo, porque ¿Mm? Jesucristo venía a traer el reposo verdadero, la paz verdadera, y esa paz verdadera se logra solo y solo con la gracia de Dios. Nosotros abandonamos las cosas del mundo y nos concentramos en solamente hacer la voluntad de Dios y buscar lo que el Señor quiere para nuestra vida. Por eso es tan importante. Por eso es que habla y se habla tanto del día del reposo. Por eso es que el reposo para santificarlo, y es el mismo proceso que nosotros buscamos la santidad. ¿Se da cuenta? Por eso era para santificarlo. Por eso el Señor dice, yo soy, y por eso Jesucristo dice, yo soy el Señor del día del reposo. Y por eso dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no la doy con la. ¿Se da cuenta? Por eso era tan importante el concepto del día del reposo. No sé si les hace sentido eso, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven? Y No, otra ¿podías cosa, explicarlo otra vez? ¿sí? No, Sí, ¿podías volver a explicarlo, por favor? ya, miren, y el tema del reposo, que entre paréntesis, el concepto del reposo está muy poco predicado y muy poco difundido en los cristianos, porque no se habla mucho del reposo, no se habla mucho del gozo permanente. Es decir, es como que la cultura cristiana hemos entrado en una cultura que creemos que es natural vivir sufriendo, que es natural que andemos angustiados, todos preocupados, con estrés. Es más, es más, es más. Vivimos con tanto estrés los cristianos, al igual que la gente del mundo, que nos aconsejan que vayamos a psicólogos cristianos. ¿Se da cuenta? Imagínense, a ese nivel estamos hoy en día hablando. Entonces tengo que ir a un psicólogo cristiano para, para que sane mi mente, cuando quien sana mi mente es el Señor. Pero eso es parte de esta cultura. Entonces, por eso es que el Señor marca el día del reposo, porque el Señor vino a dar reposo, vino a dar gozo a este mundo y al cristiano que antes no se podía tener, porque uno no puede llevar la cruz que el Señor da en el día a día si no es con la gracia y el gozo del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que marca tanto el concepto del reposo, el Señor, y por eso es que Él se transforma en, Jesucristo dice que soy el Señor del día del reposo, porque la vida del cristiano tiene que estar basada en el reposo y en el gozo permanente que tenemos que vivir, no importa lo que nos pase. Eso es lo que el Señor vino a predicar. ¿Se dan cuenta? Porque todo, mire, Satanás imita todo. Todo puede imitar Satanás, excepto el gozo permanente. Es decir, la paz en medio de la tormenta es lo único que Satanás no puede imitar. Todo el resto puede imitarlo. Puede imitar la paz cuando yo me concentro, cuando hago meditaciones, lo puedo imitar.
Satanás puede imitar milagros, absolutamente. Puede imitar sanaciones, por supuesto. Puede imitar verbosos cánticos, todo se puede imitar. ¿De acuerdo? Satanás puede imitar todo. Lo que no puede imitar es la paz en medio de la tormenta. Eso es imposible hacerlo. No hay cómo. El monje, el día que se sale de su monasterio y entra a vivir como un personaje vulgar y silvestre, pierde la paz, porque no lo puede tener. El monje, en el momento en que empieza a comer carne, pierde la paz. Se vuelve más agresivo, porque es un tema que es exterior y no interior. ¿Mm? Eso es una cosa sumamente importante a entender. ¿Mm? No sé si eso, Sandri, algo más, o no sé si alguien puede apoyar ahí en aclarar más el concepto Sí, de lo que significa eso lo que hemos visto de los reposos, que hablaba justamente de eso, eh, pero él dice, el día significa el diario vivir o es Sí, es el el día a diario. día, es el diario vivir, justamente. Por eso es que Jesucristo dice que cada día tiene su propio mal. Por eso no os angustiéis por nada, no os preocupéis por el día de mañana. Como cristianos debemos aprender a vivir el día a día. ¿Mm? Eso estamos de acuerdo. No sé si Sandra ahí Amén. alguna otra observación. Cada Eh, día trae su propio afán, dice. Cristian, lo que tú recién estabas explicando, ese yo seré el Señor del día de reposo, eso también se puede tomar como el puente que vino a ser el Señor con el Antiguo y el Nuevo Testamento, Eh, porque cambió totalmente. sí, pero no necesariamente porque Él viene a dar la vida para que nosotros, claro, en ese sentido sí, porque Él viene a dar la vida para que podamos tener ese reposo. Es decir, bueno, en ese sentido está muy bien, porque antes de Jesucristo no se podía tener ese reposo. Por eso es que Él No, por vino, eso. sí, en ese sentido sí. Claro. Por eso Él vino a decir, es decir, sin la vida, sin la muerte de Jesucristo, nosotros no podríamos haber tenido, nosotros no podemos tener el gozo y el reposo permanente, no se puede. Imposible. Por eso es un aspecto sobrehumano. Es un tema que Dios te entrega, no es un tema que yo lo pueda hacer. ¿Mm? Sí, claro. Él abre la puerta al reposo permanente. ¿Mm? Claro, y me acordé de lo de Rebecca Brown, él vino a dar libertad a los cautivos. Toda la razón. Sí, súper bien. ¿Sí? ¿Ya? No sé si hay algo más ahí, otra cosa. ¿Ya? Ahora, siguiendo con ya hablamos, no fue. Siguiendo con los conceptos de los pecados carnales o quebrantamientos de la ley. La pregunta, la pregunta del millón es la siguiente, y esta es una buena pregunta. Acá están los 10 mandamientos. Si yo quebranto alguno de estos mandamientos, ¿pierdo la salvación? No, Pregunta de 1500 años de discusión. Pero si la persona mata a alguien y no se arrepiente, debería perderla, ¿o no? Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? Dios perdona. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios perdona porque en los estados de inmadurez que uno tiene cuando uno Dios lo llama, comete muchos pecados y por la Mm. inmadurez propia. Pero si uno se arrepiente y pide perdón, Dios perdona. Amén. Pero más todavía, por ejemplo, miren, pregunto más todavía, impresionante, ¿ah? Miren, si yo estoy en adulterio y muero, ¿pierdo la salvación? Obviamente, si quien Mm. está en adulterio y Sí. muere, no está arrepentido, claramente. No lo sé, no lo sé. Yo también Si digo. muere en ese pecado sin arrepentirse,
y obviamente Yo me es lo he un preguntado pecado muchas que veces todavía. es muy complicado porque en realidad alguien que tiene a Dios en su vida y vive en adulterio, es muy difícil que esa persona realmente tenga una relación seria con No Dios. lo sé. Mira, te Sí, pregunto, pongo la situación más difícil todavía. Pongo la situación más difícil todavía. Hoy en día, como nos separamos y nos juntamos, ¿ya? Una persona se casó, se separó y después llegó al cristianismo y ahora vive con otra mujer. Indudablemente, al vivir con otra mujer, comete adulterio. La ley es clarísima, comete adulterio. Pero la pregunta, ahora, que cometa pecado, estoy de acuerdo que comete pecado, pero la pregunta es, ¿pierde la salvación? Entonces, ¿y si se arrepiente? Si no se arrepintió, perdió la salvación. ¿Y si se arrepiente, vuelve a la salvación? No sé. A mí Como me las No, vírgenes cuesta necias. mucho entenderlo. Yo creo que no. Yo creo que lo único que hace perderte la salvación es la dureza de corazón. ¿Y eso qué significa? El Espíritu Santo. El resto, Claro, Dios, porque Dios lo perdona. ¿Entiendes? un, un tema que Ahora, una vez lo va a conversamos perder, con... perdón, Enrique, ahora te dejo enseguida. Va a tener pérdidas, ¿me entiendes? No va a Sí, estar, va a estar en el paraíso, no va a reinar con el Señor, eso yo estoy claro. sí. Pero que pierda la salvación lo veo difícil. Eso. Pero era una pregunta que yo me hacía ante todo esto. Enrique, sí, es una cosa linda Lo para... conversamos con tu papá y tu mamá, porque el adulterio y la poligamia van unidos de la mano. La poligamia es una forma de adulterio. Sí, de una forma. ¿Y, y qué pasaba con los matrimonios que existían cuando llegó el Señor, cuando se predicó el Evangelio en Asia Menor, que era tan común eso que tuvieran varias mujeres? ¿Qué hacía? ¿Tenía que dejar 8 para quedarse con una? ¿Cómo la elegía? ¿Por la altura? Si era gorda, flaca, morena, simpática o pesada? ¿Cómo? Entonces, no podía dejar a 8 mujeres con sus hijos abandonados. Y por eso también dice en las instrucciones El Evangelio es transcultural. para los Ojo, el Evangelio es transcultural. Dios va obrando y el Espíritu Santo va obrando según el tiempo. conforme según el tiempo y las culturas. Claro. Es muy válida digamos, la situación planteada por el hermano Enrique, me parece. Lo que sí, Dios va dando luz a medida de que nos va formando. Y sin duda Exactamente. va quitando también, él sale con la enseñanza de la vid cuando él la va podando. Y Dios va podando nuestra vida de manera continua hasta que nosotros nos marchamos con él. Amén. Y nos va despojando de cosas, de ideas preconcebidas, de pensamientos, de muchas cosas. Y en la medida que vamos nosotros madurando, Él va podando y nos vamos despojando. Eh, es muy importante, muy buena la Claro, reflexión. la monogamia la instituyó la iglesia prácticamente, en todo, en todo, con la No, no, expansión del pero imperio Cristo la plantea, por eso es que acuérdense que el concepto cuando a él le preguntan, a Jesucristo le preguntan por qué podía ayudar en repudiar a la mujer, y le dice por la vuestra dureza de corazón. Por lo tanto, Claro, el concepto de un solo hombre y una sola mujer, ¿ya? Tengo que decir un solo hombre y una sola mujer porque hoy en día cualquier cosa, eh, Ajá. un solo hombre y una sola mujer se establece incluso antes de la ley. ¿No? Por lo tanto, ese es un principio desde el comienzo. ¿No? Es ¿cómo se llama? Pre Moisés. ¿No?
Claro, pero yo creo que esos matrimonios múltiples fueron acogidos por la iglesia. Porque por eso dice para la elección de anciano, dice que sea marido de una sola mujer. Así es, Yo creo que se refiere a eso, no un hombre que tuviera varias mujeres, claro. sino que tuviera una sola mujer. Sí. Pero, pero volviendo un poco al concepto de si yo quebranto la ley de, quebranto la ley de Moisés de alguna forma, o genero un pecado carnal o pecado capital, lo que me lleva es a un endurecimiento de corazón. Y el endurecimiento de corazón corre el riesgo de alguna forma de perder la salvación. Pero de ahí yo lo veo difícil a perder la salvación. ¿Mm? Porque justamente vivimos, ahora, en el Antiguo Testamento eso era muerte, pero recuerden que hoy vivimos en la gracia. Por lo tanto, efectivamente, el Señor vino a predicar más que la salvación. Jesucristo vino a predicar la perfección, llegar a la altura del varón perfecto, llegar a la altura de Jesucristo. Eso es lo que quería el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna Claro. forma, estas otras cosas ya están superadas. ¿Mm? Y eso es lo que hablamos, que de alguna forma esto ya está superado. ¿Mm? Eso es lo que hablamos. Por eso es que empezamos después a hablar de lo que son los pecados voluntarios y los pecados involuntarios. ¿Mm? Y eso, de alguna forma, ya los pecados voluntarios y los pecados involuntarios, ya los tenemos más o menos claro, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Los pecados voluntarios y los pecados involuntarios, ¿qué piensan? Yo lo tengo claro, Cristian. ¿Sí? Los Claro, pecados voluntarios, por ejemplo, de lo que se está hablando anteriormente, si yo hoy día cometo adulterio, fornicación, al conocimiento que hoy tengo, estoy castigada, pero castigada de acá a la China, porque tengo conocimiento de la palabra y sé que no lo debo hacer, así que claro. Pero cuando hablamos de pecado voluntario, hablamos de la justificación. Esto de que el Señor, de que el Espíritu Santo me dice algo, yo me justifico. ¿Ya? sí, sí. Acuérdense que el pecado involuntario es aquel que yo me enojé y ese es pecado involuntario. El no pedir Que no lo perdón, pienso. claro, que no lo pienso. Y el no pedir perdón se transforma en pecado voluntario. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto y entonces, por eso es que hablamos en Romano. Parece que Romano no está acá. ¿No les puse Romano? No, no. Oh, y tenía que estar, ¿ah? Romanos, Y Lucas 15:7 tampoco lo leímos. Lucas 15:7. Lucas 15:7 no lo leímos. Claro, no lo leímos. Ah, sí, lo leímos. Un pecador que se arrepiente en Lucas 15:7, sí. Os digo ¿Ah, que lo se habrá leímos? puesto en el cielo por un pecador que se Sí, sí, arrepiente. lo O no leí. es. Sí, lo leyó la Ale. Lo que Ay, no, ay, ay. lo que no quedó acá anotado, y parece que yo me equivoqué, tiene que ver ¿Ya? con Romanos 7, 14 al 23. Cuando, eh, cuando el apóstol Pablo habla sobre el pecado que mora en mí. ¿Lo leo, Cristian? Bueno, por favor, Romanos 7. Romanos 7, del 14 al 23. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas soy carnal, vendido al pecado. La lucha entre las dos naturalezas, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el que
El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo a esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley